Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más. Yo soy Hugo Portillo. Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2020. En este momento son las 17 horas y 6 minutos. Y en Asunción tenemos en este momento una sensación térmica de 35 grados. Bueno, en primer lugar, vale decir, hoy es el aniversario del Partido Colorado, 133 años, de la Asociación Nacional Republicana. Y de hecho ya levanté un tuit al respecto. Duele nomás, y yo creo que no hay nada que celebrar en este momento dentro de lo que es el Partido Colorado, porque yo creo eh, genuinamente y sinceramente que el Partido Colorado está ya hace un buen tiempo secuestrado por badulaques, por oportunistas y por saqueadores. Esa es lastimosamente hoy la realidad del Partido Colorado. Eh, de hecho, también levanté otro tweet que tiene que ver con mi situación particular y que yo creo que es simplemente para tener en cuenta. Eh, yo soy colorado, me afilié hace 36 años, nunca asumí ninguna función pública, nunca estuve en el sector público, nunca trabajé en el sector público. ¿Qué es nomás lo que quiero decir con eso? Eh, Me afilié y como bien lo expuse en las redes, me afilié por convicción y me afilié en función de los principios doctrinales del Partido Colorado. Yo no me afilié para un cargo público, no me afilié para un cargo político, no me afilié para eso. O sea, esa es una historia de vida, es un historial de vida, es un currículum de vida. Eh, y que duele nomás en este momento porque resulta que si vamos a tocar varios ejemplos, tocaremos varios. Santiago Peña se afilió exclusivamente para ser candidato a presidente del Partido Colorado como llaverito de Horacio Cartes. Horacio Cartes se afilió para candidatarse a presidente de la República. O sea, son ejemplos dolorosos de gente oportunista que simplemente vio el Partido Colorado como una herramienta o un instrumento. Yo les aseguro que estos badulaques no tienen ninguna idea de los principios doctrinales del partido. Y simplemente, ya que estamos en una fecha de aniversario, pero una fecha triste, porque falta ver simplemente las fotos de los que hoy están fungiendo y fingiendo como autoridades del Partido Colorado, y uno se da cuenta que realmente esas personas que están ahí no son coloradas. O sea, así nomás sencillo es. No manejan la doctrina, no manejan los principios. Están ahí simplemente por una función pública y que cada uno vio como una oportunidad simplemente para lanzarse. O sea, ¿qué más genuino hay? Y así como en mi caso, sé que hay muchísimos casos. ¿Qué más genuino hay de gente afiliada por principios, por valores y por doctrina? No para asumir un cargo, como lo hizo Chanti Peña. No para asumir un cargo, como lo hizo Horacio Cartes. Así nomás de sencillo es. Y simplemente quiero leerles una cuestión que tiene que ver, simplemente para recordar lo que tiene que ver con los principios y los valores del Partido Colorado. Porque resulta que me dio cosita nomás hoy cuando me pasaron el saludo de Santi Peña, leyendo un discurso que ciertamente le prepararon sin ningún tipo de convicción, sin ningún tipo de acto genuino, casi casi burlándose de la situación por la que estaba
pasando y que simplemente leyó como se lee, como alguien dijo, un trabajo práctico en el colegio. Felicidades Partido Colorado, un aniversario más. O sea, esa gente, o sea, con solo escucharlo te das cuenta que no tienen ningún tipo de arraigo, ni convencimiento, ni convicción. Y ni siquiera entramos a evaluar el oportunismo. Tanto él como funcionario público que ya fue, y todas las cagadas, fechorías que hizo. Y resulta que después simplemente por una cuestión circunstancial se afilia para asumir un cargo. Yo creo que está mal. Yo creo que está mal. O sea, yo entiendo que haya gente que de repente quiera afiliarse por convicción, pero si la afiliación no es por convicción y es simplemente para asumir un cargo, ¿qué validez tiene? O sea, eso nomás es. O sea, uno se afilia como para un trámite burocrático, pero no lleva adentro realmente las convicciones del partido. Eso es lo que está matando el Partido Colorado. Esta gente está matando, corroyendo el Partido Colorado por dentro. Esa es la situación. Y duele ver nomás. Duele ver de esta manera totalmente secuestrado, totalmente arrodillado, totalmente comprado. Pues ya ni siquiera está alquilado, está comprado. Esa es la realidad hoy. Por eso inclusive mencioné mi número de afiliaciones 192.613. O sea, el afiliado número 192.613. O sea, algún valor pues tiene que tener eso. Y como alguien dijo, no, de tanto que putea, ahora te van a desafiliar. Yo le voy a decir una cosa, la afiliación realmente, si quieren ponerlo como metáfora, como paralelismo, está el bautismo, no existe el inbautismo, o sea, o está la circuncisión, no existe la incircuncisión. O sea, no van a poder volver atrás el tiempo. Simplemente nomás lo que yo quiero mencionar es que hay muchas personas de bien. Hay muchas personas que por convicción a los principios doctrinales del partido se afiliaron al Partido Colorado. Pero no son estos badulaques que simplemente hoy tienen secuestrados al Partido Colorado y que resulta que cambian los estatutos a su santo gusto y paladar para que 5 minutos antes de las elecciones resulta que vieron la luz y se afiliaron. No, pues. Y les voy a leer algo que esta gente realmente olvidó. Y también, o sea, principalmente para vos, Santi Peña, y para vos, Horacio Carte, que supuestamente vieron la luz después de mucho tiempo y justo unos minutos antes de las elecciones, ¿verdad? Declaración de principios. La Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, es una nucleación de hombres libres que busca promover el bienestar del pueblo paraguayo sobre la base de la igualdad, la justicia y la soberanía popular, manifestada en la forma republicana, democrática y representativa de gobierno. Otro más. El partido considera la personalidad humana como un valor sustantivo y reconoce al individuo todas las libertades compatibles con la libertad ajena y la felicidad colectiva. Debe incorporarse a la Constitución el derecho de todo individuo a tener trabajo, asistencia social y bienestar económico. Esos son los principios. Esta gente cumplió, nunca. Nunca, jamás de los jamases. Así nomás es. Entonces, sí, duele ver el Partido Colorado hoy subyugado
y sometido a esta pandilla de gente que no tiene ningún afecto, no tiene ningún sentimiento realmente republicano. Así nomás es. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y duele, claro que duele. Duele que esta gente esté ahí y que en parte hay que reconocer, señores, hay que reconocer la culpa del resto de los colorados en que permitimos que estos badulaques saqueadores, que no son colorados, Horacio Cartes no es colorado, Santi Peña no es colorado, y unos cuantos más hay, Aliana no es colorado, así nomás de sencillo es. Y es nuestra culpa como colorados haber permitido y haber dejado que estos badulaques y atorrantes lleguen a ese sitio de honor. Duele, molesta, lastima, pero no todo está perdido. O sea, la mayoría de los colorados no nos sentimos representados por esos badulaques que están ahí. Añetete técnicamente hoy ya no existe, no es algo técnicamente, de hecho no existe. Es más, creo que nunca luego existió. Honor Colorado y no sé, técnicamente no puedo decir ni siquiera honor ni colorado, ¿verdad? Porque no es ni colorado ni tienen honor. Y los que representan y los que están ahí tampoco. O sea, quienes estuvieron manejando y gobernando durante el gobierno de Horacio Cartes. Gente de la oposición. Van así igual que Marito con gente de la oposición. Sí, ciertamente uno en cierto punto trata de tener cierta pluralidad, pero cuando resulta que uno simplemente le mete a los secuaces, a sus secuaces amigos, sea del color que sea, simplemente para maquillarlos, simplemente para blindarlos o simplemente para que le ayuden a saquear el Estado. Y eso es corrupción en su máxima expresión. Y hoy, 31 años después de la dictadura, resulta que no avanzamos y no llegamos a nada y es lastimosamente culpa de los colorados. Y de esta gente que está hoy camuflada, metida, mimetizada en el Partido Colorado y que no comulgan ni un ápice de los principios del Partido Colorado. Esa es la realidad. Guste o no guste, esa es la realidad. Y sí, va a llegar el momento en el cual se tenga que depurar el Partido Colorado. Y me van a decir, no, ¿y vos en función de qué hablas? Y hablo como un miembro del Partido Colorado que hace 36 años se afilió. No 5 minutos antes de las elecciones. Eso nomás es. Así nomás de sencillo es. Entonces, algún valor pues tiene que tener eso. Alguna convicción pues tiene que generar eso. Algún valor representativo y genuino tiene que representar eso. Porque yo no me afilié para asumir un cargo público. Jamás he asumido ningún cargo público. Ni fui funcionario público ni nada por el estilo. No es que me afilié para entrar a trabajar al sector público. Entonces, ¿qué tiene más valor que afiliarse a un partido político de manera genuina, de manera honesta, en función de sus principios doctrinales? No en función del oportunismo, no en función del prebendarismo. Esa es la realidad. Y guste o no guste, hay que decir las cosas por su nombre. Así nomás es. Así nomás es. Me dicen, sí, que esa no la tenían, ¿verdad? Porque realmente muchos no sabían que era colorado. Pero sí, soy colorado y por eso justamente estoy
peleando y batallando por un país mejor. Y sí creo que el partido se tiene que depurar y todos estos badulaques que no son colorados, por más de que estén en cargos dentro de un partido político, tienen que salir tarde o temprano. Así nomás. Y van así en función de qué hablo o de quién hablo. Y hablo en función mía. Hugo Portillo, afiliado al Partido Colorado hace 36 años. Y no me van a hacer callar. Les guste o no les guste. Yo me afilié por los principios doctrinales. No para asumir un cargo de morondanga en el sector público. Así nomás es. Así es la realidad. Punto. Bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta y que me gustaría, compartir con ustedes antes de ir con nuestro invitado, tiene que ver con un momentito. Acá tenía el tema. Momentito. De hecho, levanté una invitación que simplemente es para recordarles, ¿verdad? El seminario taller que se va a realizar mañana vía Facebook Live. ¿A dónde van las negociaciones del 2023? Que tiene que ver con el tema de Itaipú, donde todos tenemos que involucrarnos como ciudadanía. Como colorados, como liberales, como comunistas, como izquierdistas, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y tenemos que involucrarnos porque el patrimonio más importante del Paraguay, que es Itaipú, se va a definir su futuro y es un hito realmente importante para el país que eso quede en manos de los paraguayos. Esa represa, el 50% de esa represa es de todos los paraguayos, de 7,5 millones de paraguayos, no de unos cuantos empleados circunstanciales que creen que es su represa o creen que es su empresa. No, señores. Y realmente hay que defender con patriotismo la postura que le conviene realmente al Paraguay en las negociaciones del 2023. Bueno, eso quería simplemente comentarles y mencionarles. Después ya toqué el tema de Santi Peña, la lectura esa que hace ahí mirando y como la cámara ahí leyendo ahí al lado el panfleto ese que le ponen. Felicidades Partido Colorado. Esa es una pelotudez. Bueno, otra cuestión tiene que ver, y es un tema que de hecho ayer me estaba preguntando y estaba diciendo, y espero que se me tome en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ojalá realmente todos los paraguayos asumamos nuestro rol como asumen de repente los olimpistas. ¿Y a qué voy nomás? Resulta que los olimpistas salieron en defensa de su presidente, Marco Trovato, con relación al tema de la campaña que tienen en contra, etcétera, etcétera. Y realmente es una campaña evidentemente montada, evidentemente teledirigida, y evidentemente que viene del grupo mediático, del grupo de medios de prensa de Horacio Cartes. Por supuesto, es tan burdo que todo el mundo se dio cuenta de eso. Entonces, los olimpistas comenzaron a bloquearles a los sitios web y a las páginas de los medios de prensa del grupo de Horacio Cartes. Y yo creo que es una buena señal de parte de los olimpistas establecer y transmitir su bronca con algo tan bochornoso como montar una persecución, como montar una campaña de desprestigio, una campaña de perjuicio en función de un interés exclusivamente particular o personal, o en este caso deportivo. Pero ¿qué es lo que deja nomás entrever el tema del uso mañero
del uso cuasi delictual de los medios de prensa, simplemente para montar y simplemente para tergiversar y simplemente para manipular las informaciones. Y me baso solamente en un hecho, no conozco en particular la situación, sí estoy profundizando de a poco, sí, de hecho en algún momento vamos a hablar un poco con las personas involucradas, porque me gustaría entender, pero yo me baso solamente en hechos objetivos de momento. Si tan seguro estaba el grupo de medios de prensa de Horacio Cartes con relación a lo que le estaban acusando a Marco Trovato, ¿por qué bajaron de su página web el artículo? Ustedes se dan cuenta que es una cuestión demasiado grave para la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Un tema que un diario agarra, tira una información falsa, se ensaña con uno, establece una campaña de persecución y de perjuicio, y resulta que, como reacciona la masa, el pueblo, la ciudadanía, ahí recién, y como no pueden sostener, ahí recién dan de baja un artículo de prensa. O sea, es el colmo de lo que están haciendo con los medios de comunicaciones. O sea, son totalmente hoy simplemente medios de prensa y son simplemente periodistas, mercenarios y corruptos al servicio de la delincuencia. No tiene otro nombre y no pueden sostener evidentemente lo que denuncian o evidentemente lo que acusan. Y me pareció simpático inclusive porque también después me mandaron algo, no sé quién es, un Mike, no sé cuánto, evidentemente un periodista, o no sé si es periodista o no, ¿verdad? Ahí del grupo de prensa de Horacio Cartes. Y resulta que ya cuando todo el mundo comenzó a cuestionarle situaciones totalmente chaplinescas a este personaje, Mike, resulta que ahí dice, bueno, listo, señor Marco Trovato, ya que está tan interesado, le hago una serie de preguntas. Espera un poco. Papito, eso no tenías que haber hecho antes de levantar tu supuesta información o tu supuesta acusación. O sea, vos tenés que presentar las pruebas de tu investigación, las pruebas de tu trabajo, y sobre eso establecer tu pregunta, no comenzar a preguntarle pelotudeces. O sea, daba una situación más o menos, le comiste peor o le robaste peor la novia a Horacio Cartes. O sea, no pueden pues establecer una pregunta de esa magnitud supuestos periodistas de un gran medio de comunicación. Es una barrabasada, es un atropello a la inteligencia lo que hacen. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con este tipo de situaciones? Y bueno, ayer se pusieron las pilas los olimpistas y le dieron un flor de mensaje a este grupo empresarial de Morondanga, que cualquier cosa es menos un medio de prensa o menos medios de comunicaciones. Es simplemente un pasquín al servicio de un badulaque, porque no queda otra terminología que decir. O sea, es grave que un medio de comunicación levante un artículo, cause un daño, cause un perjuicio, cause una campaña de persecución, y después, como no tuvo éxito, simplemente le mete marcha atrás y borra de sus archivos. Eso es delictual. Sostengan su información, y si tienen que pedir perdón y disculpas, háganlo, pero no simplemente con borrar desapareció el cuerpo del delito. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Aparte que ya sabemos que no son serios los medios de comunicaciones de Horacio Cartes. O sea, esto es un botón de muestra. ¿Y dónde quedaron todos sus periodistas, sus grandes periodistas? Son todos corruptos y son todos mercenarios. O sea, el nivel al cual estamos llegando cada vez es más grave, cada vez es más llamativo, cada vez es más bochornoso.
O sea, señores, esto nos suma al país, nos suma a la república, nos suma al civismo. Y está mal. Porque si después me van a decir, no, lastimosamente pues me pagaba nomás me daba mi ingreso y por eso nomás resulta que montaba o no montaba. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia cuando en el tema de la dictadura se estableció el tema de que no corría el tema de la obediencia debida? En este caso, por plata, estos periodistas mercenarios y estos periodistas corruptos van a hacer lo que sea. O sea, ¿cuál es la diferencia con un asesino a sueldo? ¿Cuál es la diferencia? No tienen diferencia. Es simplemente el precio que tienen que pagar. O sea, el límite de la moralidad y la ética de estos ñembos periodistas están exactamente al nivel de cuánto me pagás para vender mi conciencia, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo al servicio de la corrupción. Porque ese es el término. Así nomás, o sea, es grave, es llamativo. Y bueno, lo que quería nomás mencionar es lo siguiente. Evidentemente necesitamos, no sé, el 5% de los olimpistas necesitamos que realmente se pongan la garra guaraní para pelear por lo que realmente le conviene a esta ciudadanía. Y esto se voltea. Así como salieron a defenderle a su presidente, que me parece genuino, salieron a defenderle a Marco Trovato y realmente voltearon y le hicieron quedar en ridículo a Horacio Cartes y a sus secuaces, que me parece válido. Resulta que con ese mismo espíritu sería bueno voltear esta situación de corrupción, esta situación de impunidad y esta situación de terrorismo de Estado que vive el país. Pero bueno, o sea, es un tema que tenemos que ir desarrollando y tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Pero sí, es una cuestión que para mí llama poderosamente la atención. Simplemente un botón más de muestra de la situación en la que estamos viviendo como país. Y sí, duele, lastima, y es un botón de muestra de a lo que nos estamos exponiendo y que realmente nos tiene que llamar la atención en que tenemos que involucrarnos como ciudadanos para que esta realidad nuestra cambie. Así nomás es, no queda de otra. Bueno, hay un tema que quería recordar antes de ir con nuestro invitado. Ayer, por ejemplo, estuvimos con la doctora Sofía Sheikh. Interesante la entrevista que tuvimos. O sea, de hecho, los invito para que vean el programa de ayer. Estuvimos hablando sobre educación y realmente todo lo que tiene que ver con el desafío, todo lo que tiene que ver con el desafío para la educación paraguaya post-COVID. Así nomás, no es post-COVID, sino post-COVID. O sea, post-pandemia. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que nuestra educación siempre estuvo por el suelo, pero ahora con esta tragedia mundial, internacional, y usando medios de tecnología, podemos agarrar y tratar de disminuir la brecha que existe entre nuestro sistema educativo y el resto de los países, acá nomás, limítrofes, y después regionales, y después mundiales. O sea, ahí nomás está, y es la oportunidad de sacar adelante. Por eso que es importante, o sea, tenemos varias situaciones que se están dando en el país que requieren realmente nuestra atención, pero no tenemos que desatender, no tenemos que descuidar los otros factores que son muy importantes, como la educación, la salud y la economía. Eso es simplemente un tema que quiero recalcar. Y bueno, nosotros vamos a hacer un llamado telefónico con nuestro invitado. Vamos a ver si nos atiende el doctor Guillermo Sequera. Queremos hablar, yo quiero hablar del tema de salud, porque también es un tema importante, trascendental para el país, y tenemos que ver cómo va. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? ¿Salimos al aire? Dale, pongo el speaker. Buenas tardes, estamos con el doctor Guillermo Sequera. Buenas tardes, doctor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Hugo? Tanto tiempo, che. Realmente.
Doctor, tocando el tema que tiene que ver con la cuestión de salud y bueno, varios temas, haciendo una pequeña introducción nomás, que ahora en estos últimos días y las últimas semanas como salieron un poquito ya del foco, digamos, de atención de tanta paliza a nivel del Ministerio de Salud, digo, por otras cuestiones de urgencia. Por otro lado, Sí, el sí, tema sí, ahora. y sí, exactamente. Pero bueno, o sea, para mí realmente es relevante e importante. Ayer justamente estábamos tocando el tema de educación y hoy quiero tocar el tema de salud, porque independientemente de todas las cuestiones urgentes que van saltando a nivel país, no Sí, tenemos que descuidar lo relevante y lo importante y lo que hacen realmente a las políticas públicas que son los pilares, que el tema, en este caso, de salud, el tema de educación, etcétera. Pero en este caso de salud, sí. ¿cómo estamos con el tema de la pandemia hoy? Y bueno, y después te hago un par de preguntas más. Bueno, desde que el número de casos está en aumento, nosotros tenemos un ritmo de duplicación de casos de alrededor de 15 días, para que vaya por junio, a julio, ya 40, 60 días, se fue disminuyendo, 20, y ahora estamos alrededor de 15, ¿verdad? En Central y Capital, que ahora se está transformando en el epicentro, el ritmo de duplicación ronda los 11 días, ¿verdad? Un poco más rápido, principalmente en Central, ¿verdad? En los municipios de San Lorenzo, por ejemplo, hay un aumento de casos muy importante. Eh, y el resto del país un aumento, pero un poco más ralentizado, ¿verdad? Más lento, más larvado. O sea, hace un poco, Eh, refrescar un poco la memoria, o sea, no sé cuáles son los números más actuales que tenés a la fecha, de cuántos casos, cuántos Voy a contagios. dar números redondos, estamos Sí, más o menos 25.000 casos, ¿verdad? sí, Estamos acercándonos a los 500.000 fallecidos, 500 fallecidos, 470 y pico, 480, algo así. ya. Eh, eh, Tenemos una tasa de mortalidad, ¿verdad? Se ve la cantidad de muertos por la cantidad de habitantes en nuestro país, alrededor del 6, 7 por 100.000 habitantes. La tasa es muy útil para compararte con los otros países, ¿verdad? Porque si hablas de números absolutos, cuando te comparas con Brasil y eso, nuestros números son todos pequeños, ¿verdad? Mm. Pero al poner tasa, vos ves que, por ejemplo, en Brasil la mortalidad es hasta alrededor de 60 por 100.000 habitantes. La de Perú está alrededor de 80 por 100.000 habitantes. La de Bolivia está por ahí 80 también por 100.000 habitantes. Chile está alrededor de 50 y pico, ¿verdad? Argentina está ahora a 23, 24 por 100.000 habitantes. Nosotros como país tenemos alrededor de 6, 6,7, algo así, ¿verdad? En baja todavía, pero va en aumento, ¿verdad? Sí, 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 vemos la tasa de mortalidad ya más enfocada en el territorio. Sí, nos vamos a ver, Alto Paraná tiene una tasa de mortalidad de 20 por 100.000 habitantes ahora, ¿verdad? O sea, ese ya, Y perdón, Central Capital, eso hablando ya a sí, nivel regional. sí, O sí, sea, sí, sí, dividiendo el país por región. Entonces, por ¿cuál es, región, sí. ya que tocaste un tema que es muy interesante, cuál es el más alto y cuál es el más bajo? O sea, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? El techo ahora en Alto Paraná es la mortalidad, ¿verdad? 20. Alrededor de 22 por ahí por 100.000 habitantes. Central está más o menos como la media nacional, cerca 6. de 6, y Capital está alrededor de 10 por ahí, y más alto, ¿verdad? Después el resto del país está por debajo de 1, o 1,1, 1,2, ¿verdad? Muy bajo, ¿verdad? Y sí, estamos entrando en una fase de la epidemia que esto va a ir aumentando. Ojalá, y yo creo que no tengamos la tasa de mortalidad que tienen, que tuvo Brasil, que tiene Brasil, que tiene Bolivia, Perú, Ecuador, ¿verdad? Yo creo que la ventaja hubo de tener la curva, el ascenso o el pico, ¿verdad? En estos meses, a diferencia de tenerlo en abril, en mayo, en junio, en julio, ¿verdad? Por un lado, ya superamos el invierno, que es un periodo donde no solamente es el COVID el problema, ¿verdad? Un montón de otras patologías ocurren en el invierno. Es la época que habitualmente muere un 10-12% más de la población global. Histórico de muertes de Paraguay durante los meses, mueren 30.000 personas al año, ¿verdad? 2.500 ahora mueren por mes. Pero los meses de julio y agosto son los meses que mueren 3.000, 3.100. Hay luego un efecto, porque hay muchos más virus respiratorios, pero también hay más infartos. A ver. También, o sea, el Ah, frío genera un montón de otros problemas de salud, ¿verdad? o sea, Y bueno, me está haciendo acordándose de lo del doctor Francia. Ese es el tema del viento norte y eso. sí, no, claro que sí, tiene que ver, tiene que ver. Entonces, tener el pico fuera de ese pico habitual, no se nos suman dos picos, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja. La otra ventaja también es, como postergamos tanto el pico, ¿verdad?
lo desgastamos también. O sea, hubo muchos casos en los últimos 6 meses. Muchos casos se dieron, 25.000 casos, pero 25.000 o 20.000 se dieron en los últimos 6 meses, ¿verdad? Entonces, 20.000 casos se fue, que lo que podemos registrar, ¿verdad? Se fue dando y eso se fue desangrando un poco al pico de manera lenta, para que ahora que tengamos el pico no sea tan alto como iba a ser tenerlo en abril, en mayo, ¿verdad? Y otras cosas que es fundamental, no es lo mismo tener el pico en abril, en mayo no sabíamos qué se trataba, o peor, creíamos que la hidroxicloroquina nos iba a curar, ¿verdad? Como en ese momento todavía se creía, ¿verdad? Hoy nos reímos un poco de ese momento. Hoy sabemos que la anticoagulación más temprana, el uso de la dexametasona, el oxígeno de alto flujo, ¿verdad? Tiene un efecto, y lo vemos con nuestros pacientes internados. Justo esta semana cerramos un informe, ¿verdad?, que presentamos al ministro, creo que el ministro presentó su resumen hoy, donde vemos cómo la mortalidad de julio, por ejemplo, era mucho más alta, los pacientes entraban a terapia y no pasaban de terapia, ¿verdad? Hoy vemos que apenas proporcionalmente tenemos muchos más casos, pero menos gente realmente va a terapia, y de lo que van a terapia menos gente usa la respiración, la ventilación mecánica, y la mortalidad, que era del 90%, ahora ronda el 60% y va bajando, ¿verdad? O sea, hay una curva de aprendizaje, no solamente de los médicos paraguayos, sino del mundo, ¿verdad? Y nosotros aprovechamos la ventaja de tener tarde nuestro pico, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener el pico, pero con una mortalidad que no tuvieron los países en ese momento, ¿verdad? Que no se sabía nada. Bueno, hablando de pico, o sea, así Sí. fríamente, digamos, sin analizarte las circunstancias en las cuales se da y la oportunidad que se dé más tarde que temprano, etcétera. ¿Cuándo llegaría al pico, más o menos? Yo sé que nadie tiene la bola de cristal, pero por lo menos una estimación, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta cuando pasemos por él, ¿verdad? Una vez que empieza a bajar, dijimos, vamos a decir, bueno, hasta acá era el pico, ¿verdad? ¿Pero qué estamos hablando? ¿Septiembre, Pero octubre? ¿para cuándo va a ser? Y es muy difícil porque lo vamos tan difíciles. Mira, puede ser que tengamos, según Helmetrics, ellos apuntan que en la segunda quincena de octubre, ¿verdad? A partir de ahí va a empezar a bajar, o sea, el pico va a ser por ahí. Entonces, no sé, puede ser que yo creo que va a ser un poco antes, creo, ¿verdad? Pero no sé. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un meteorólogo y un epidemiólogo? que el meteorólogo te dice lo que va a pasar, pero vos no podés hacer nada para cambiar. Son mero espectador del tiempo, ¿verdad? Pero con la epidemia, la palabra epidemia lo que significa es sobre o lo que ocurre en denos la gente, ¿verdad? Y entonces nosotros, la gente es la que puede controlar la epidemia. De hecho, es lo que estamos haciendo, es que la gente se cuidó, ¿verdad? Y eso postergó todo y ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, si la gente hace un esfuerzo, o lo sigue haciendo como viene haciendo, se puede seguir ralentizando esto y haciendo que sea todo más lento, ¿verdad? De hecho, eso es lo que hace romper todas las predicciones, ¿verdad? Que podemos cambiar. Esa es la diferencia con el meteorólogo, ¿verdad? No te cuenta vos y te quedas mirando, ¿verdad? Con la epidemia vos podés modificar. Bueno, o sea que ese tema que me estaba comentando a mí me contaba una vez, pero entre el meteorólogo y el ingeniero. El ingeniero crea y el meteorólogo, que también es una ciencia, lo único que puede es advertirte que está viniendo una tormenta. Y también hay una probabilidad que de repente justo le aparezca un viento de otro lado y le llegue para otro sitio, ¿no? Claro, lo inesperado, sí. Sí, y el ingeniero está creando cosas, que igual que el epidemiólogo, me imagino, ¿no? Y yo no creamos nada, ¿verdad? También pronosticamos cosas. Bueno, pero la diferencia es que pronosticamos cosas que pueden ser modificables. Ok. ¿Y el que hace los remedios, las vacunas, lo que hacen, cómo se llaman eso? Lo que hacen las vacunas. Sí, claro. No son epidemiólogos. No. Sí, son equipos, ¿verdad? Y seguro hay un epidemiólogo ahí metido, seguro. Pero no, hay de todo ahí, depende del tipo de vacuna, hay biólogos. ¿No? Ok, biólogo. Que ahora vos no estás manejando ese lío ahí entre... La verdad que no seguí mucho, simplemente por los medios y no sé qué cosa. Es que trato de no seguir, tengo muchos amigos bioquímicos y tengo muchos amigos biólogos, y trato luego ni me quieren explicar, y eso yo no quiero escuchar, le digo, porque me parece que... imagínate que está en la guerra del Chaco y que la aviación se empieza a pelear con la artillería. No es buen momento. Después nada vamos a discutir esa diferencia. Yo creo que acá el presidente va a decir, déjense de joder, ahora no vamos a hablar de esto, hablemos después de que pase un poco esta pandemia y de eso. Bueno, ¿y quiénes se están agarrando? ¿Los biólogos con los bioquímicos? Los bioquímicos, sí. Bueno, otra cuestión, doctor, aprovechando. Vamos a salir un poco de nuestra aldea. El tema ¿cómo está a nivel mundial? Porque vos sabés que de repente uno ve, por ejemplo, noticias, ya vamos al otro extremo, vamos a noticias tipo Suecia, Noruega y compañía, y te pasan los videos, que inclusive ellos andan nomás luego ya sin tapaboca o lo que sea.
¿Cuál es realmente, por qué esas diferencias así extremas entre unos países y otros? O sea, ¿cuál sería el argumento? Sí. Bueno, a ver, ¿de qué quería hablar? O sea, quiero saber, por ejemplo, Suecia es muy diferente, o lo que pasó con la epidemia en Suecia es muy diferente al resto de toda Escandinavia. no, pero está bien, ¿no? Pero Eh, yo vi, por ejemplo, un informe que pasaron de Noruega, por ejemplo. mm, Andan sin tapabocas. sí. ¿Y cuál es la explicación? Y ellos pues tuvieron su pico, ¿verdad? Ya, la mortalidad ya pasó ahí, la tormenta pasó ahí. Es Pero, muy diferente. Están en verano, eh, ¿verdad? El verano es propicio a no estar encerrado en ambientes poco ventilados, ¿verdad? Uno cuando va en verano, y más en estos países parece que cuando sale el sol es el momento de mayor felicidad de ellos, ¿verdad? Eh, y bueno, el riesgo, hay una percepción del riesgo menor y de hecho hay un riesgo menor, ¿verdad? Y también se recuentan en un sistema de salud fabuloso y en un sistema educativo incomparable al nuestro, ¿verdad? Pero sí, es cierto, hay en esos países sí, pero cuando hay, por ejemplo, cuando hay, ¿cómo se dice?, conglomerado de gente, usan. O sea, las recomendaciones de Finlandia, Noruega, está el uso del tapaboca. Pero vos podés andar caminando por la calle sin problema, pero si vas a entrar a una tienda a tomarte un café o algo así, en un lugar cerrado te vas a tener que poner, ¿verdad? ok. Ok, ahora vamos, por ejemplo, a casos onda Brasil y Estados Unidos, donde en el caso, en el tema particular de la pandemia, yo creo que al final se redujo dentro de las estrategias de cada uno de los países a un fino equilibrio entre la economía y la salud. Sí, Y por llamar de una manera, sí, están teniendo casos altísimos o no. Por ejemplo, los números de Estados Unidos yo no manejo en esta proporción que habla, por ejemplo, de cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, no sé ni cuánto está Estados Unidos, ¿verdad? y está parecido a Brasil, más o menos 50, 60 por ahí, por 100.000 habitantes. O sea, que para ellos desde el punto de vista de su economía, digamos que es controlable, por eso llegaron a ese extremo, ¿o no? O sea, porque numéricamente a lo mejor no es significativo dentro del valor. O sea, el No, valor claro, absoluto no. es importante, pero el valor relativo no. Sí, así mismo. En términos relativos, o sea, cuando usas tasas sí te sirve para compararnos, ¿verdad? El impacto de la epidemia en Estados Unidos es muy parecido al impacto de la epidemia en Brasil. Muy parecido, ¿verdad? Y nosotros comparados con ese impacto, en términos relativos, estamos, como te dije, 6 y ellos tienen 60, o sea, es 10 veces menor todavía. O sea, si nosotros seguimos el ritmo de ellos, nuestra epidemia tiene que tener 10 veces más tamaño que tiene ahora. Y los muertos, o sea, si tenemos 500 por 10, ¿verdad? 5.000 muertos tenemos que tener. Y ahí vamos a estar como Brasil o como Estados Unidos está ahora. Bueno, ¿y qué hay de verdad con relación al tema de las estadísticas? Vamos al tema de los muertos. Hablaste de 30.000 muertos años, Sí, más o menos. Hoy estamos sí, hablando técnicamente, entonces, de esos 30.000, estamos hablando 500 por COVID. así es. O sea, y el resto, ¿cómo sigue encabezándose la estadística de cantidad de muertos por rubro, por Ah, llamarlo? No. claro, sí, 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 no, obviamente, O las sea, 10 que primeras causas de muerte, yo motoqueiro, siempre, sí, tabaco. los accidentes de tránsito, 1.200, ¿verdad? Todos los años, en aumento encima, ¿verdad? De esos, el 60% más o menos son motociclistas, o sea, 700 muertes por motociclistas, ¿verdad? Muerte por cáncer, 4.000, ¿verdad? Muerte por enfermedades cardiovasculares, 6.000. Uy, ahí con eso se lideran las primeras causas de muerte. Pero si esas son las crónicas, las que siempre van liderando las 5 o las 6 primeras causas de muerte, están las enfermedades respiratorias crónicas, ¿verdad? Las enfermedades relacionadas al tabaquismo también, muchísimo, 3.000 muertes más o menos están relacionadas al tabaquismo al año, ¿verdad? ¿Qué más? No, esas no se mueven, sobre eso tenemos que sumar la cantidad de muertes que va a tener COVID, ¿verdad? Sí, pero Y si me sí, es está, un me estaba factor hablando nuevo, de, digamos. estamos hablando de 500, no voy a decir vos porque te van a vapulear otra, voy a decir yo. O sea, estamos Sí, hablando de 500. En el peor de los casos, dupliquemos, tripliquemos y cuadrupliquemos. sí, Estamos hablando de 2.000. O sí, sea, ni estamos llegando a la cantidad de muertes, por ejemplo, por tabaco. no, Técnicamente ni por si hablando. acaso, ¿Eh? totalmente. Sí, no, ni ahí. Entonces, ahí nomás lo que de repente, yo sé que de repente se juega con el tema este de, Sí,
de la situación de la ciudadanía o de repente hay mucha ansiedad, digamos, porque se ven como dos noticias y realmente es cierto, doctor, y vos vas a tener que compartir conmigo esto. Vos ves el noticiero y dependiendo del noticiero que ves, tanto nacional como extranjero estoy hablando, están los alarmistas de un extremo y están los que te dicen de que te hablan hasta una conspiración mundial, o sea, y hoy es así, alguna vez creo que tocamos, pero hoy cada vez está más instalado y hay dos extremos bien polarizados. Entonces, o sea, ¿qué tenemos que pensar el resto de los mortales? No, lo que estamos en el medio, ¿verdad? Mira, yo siempre, o sea, yo vengo encima de la escuela de priorizar la muerte de esas otras epidemias silenciosas, ¿verdad? O sea, yo, de hecho, cuando asumí el cargo le dije a Mazolini, vamos a dejar ya la epidemia y vamos a hablar de las cosas que realmente matan en este país, ¿verdad? Y ahí nos pusimos, ¿verdad?, de hablar de todas las muertes por cáncer, de crear el registro nacional de cáncer, ¿verdad?, que nos estaba funcionando, de hablar de las muertes por tabaco, de hablar de las muertes por obesidad, de hablar de las muertes por sedentarismo. Todos tienen una cantidad de muertes muy importante, ¿verdad?, que son factores de riesgo, el cáncer, bueno, ni que hablar de las enfermedades cardiovasculares, de accidentes de tránsito. O sea, yo me cansé de hablar de eso, pues nunca me dio pelota, para ser sincero. Pero sí tenemos 6 muertes por dengue y ya le dan de volar ministro, así es. Ahora, hablando, ahí tocaste un tema. Este año, ¿qué pasó con el dengue? ¿Qué pasó con el, no sé, el otro, no sé, influenza? No sé, ¿qué pasó con esos otros temas de las otras enfermedades que normalmente cada año se daban? Inclusive tuvimos el año pasado, antepasado, creo que tuvimos un pico con relación al tema de dengue, ¿verdad? Dengue, el pico más importante que de los últimos 10 años que tuvimos este año, en febrero, enero-febrero. Fueron, hasta ahora tenemos acumulados por 70 fallecidos. ¿Cuánto? Por dengue, 70. 70. Que es el de 70. Que es de los históricos por dengue. En general, dengue lleva 20, 30 vidas por año más o menos, según nuestro registro, ¿verdad? La epidemia que más llevó, más de 200 muertes, fue la del 2012-2013, cuando tuvo el doctor Arbo, ¿verdad?, que fue la epidemia de tipo 2, que es más grave, 200 y pico, ¿verdad? Y este año tuvimos más casos que esa vez, pero era un serotipo un poco más leve, digamos, ¿verdad? Entonces tuvimos, el tamaño de la epidemia fue gigantesco, pero una mortalidad relativa baja, ¿verdad? Pero sí 70 muertos, que estaríamos en segundo lugar, digamos, de las mortalidades de epidemia en los últimos 10 años. Pero sí, si mismo número de muertes, como vos decís, no es nada. Ahora, doctor. O sea, si vos mirás de todas las causas de muerte de Paraguay, las infecciosas, las que causan algún germen, algún virus, alguna bacteria, son menos del 10%. El 90% son todas enfermedades crónicas. Ahora, cáncer, infarto, sí, vamos a entrar un poco en el tema este de las vacunas. Que la rusa, que la americana, que la británica, que la Oxford. ¿Qué hay de cierto realmente con eso? Está bien, yo me imagino que todo el mundo está tratando, estará haciendo su mejor esfuerzo, ¿verdad? Sí. Más allá, evidentemente, de que en el fondo habrá un incentivo económico, ¿verdad? Pero bueno, o sea, se está avanzando, es volaterapia, no sé, globo sonda. Y tiene, yo creo, todo un poco, lastimosamente se está mezclando el nacionalismo vacunal, ¿verdad? Claro. No es tanto la vacuna, quién es el que hace, y hay todo un discurso ideológico detrás. O sea, ¿quién llega primero a la luna, más o menos? Totalmente. Por algo la vacuna de rusa se llama Sputnik, ¿verdad? Totalmente simbólico, ¿verdad? Una causa nacional, ¿verdad? Sí, y mira, o sea, yo en un momento dije, ¿por qué no se juntan y trabajan todos juntos? Hay un problema global, ¿verdad? Pero en realidad, pues, metiéndote más a profundo de la investigación, cada equipo en realidad tiene vías diferentes de anular al virus, ¿verdad? Por ejemplo, tienen moléculas diferentes, otros usan el mismo virus, otros usan una partícula del virus para generar los anticuerpos, otros usan otro virus, como el esqueleto de otro virus, y le ponen partículas del virus, del coronavirus, para que una persona reciba, genere el anticuerpo. O sea, cada uno tiene una hipótesis que está tratando de probar. Hasta ahora creo que 8 que son, hay 300 vacunas que están en ensayo, ¿verdad? Se están probando. 300 vacunas en estudio, lo que sea. En diferentes fases, ¿verdad? Hay las primeras, la fase 1, fase 2, son pruebas en animales, pruebas ya en personas. En la primera prueba más la seguridad, ¿verdad? Le pones ahí si vive, si no le genera nada, ¿verdad? Y en la fase 1 principalmente pasa. En la fase 2 miren la inmunogenicidad, que eso es
y por lo menos las personas generan algún tipo de anticuerpo, de defensa. Y si detectan que generan anticuerpos, puede decir, una genial, pasa a la fase 3 y es la fase más larga, porque ahí es el ensayo clínico en sí. Ahí le ponen a miles ya de personas, no a 10, 20, nada, no grupos pequeños como en las fases anteriores. En la fase 3, a miles de personas le ponen a un grupo la vacuna, ¿sí? A otro grupo le ponen el placebo, un suerito. ¿Verdad? Pero ni el que recibe sabe que recibió la vacuna o el suerito, ni el que pone sabe, es a doble ciego, como se dice. Y se espera, ¿verdad?, un tiempo y se ve, de acuerdo a eso, si realmente evitó o no la enfermedad que le llamamos la eficacia vacunal. ¿Qué pasó? Por ejemplo, la de Oxford, luego en estos días paró. La de Oxford paró en estos días porque uno de los que recibió la vacuna tuvo una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces hay que parar el ensayo, hay que ver si primero si recibió la vacuna o recibió placebo, ¿verdad? Hay que romper el ciego de este caso, hay que estudiar si esa persona tenía otra enfermedad antes y ¿verdad? Esto ocurre en todos los ensayos clínicos, es típico y me parece muy transparente y a mí me da garantía ver que haya ocurrido esto y que publiquen y que sea transparente, ¿verdad? Yo no me creería, a mí me tocó trabajar en 2 ensayos clínicos de vacunas y es típico que pasen estas cosas. Y no me creería de vacunas que sino la fase 3, que como una seda no tuvieron ni efecto colateral, ya de esa dudaría, ¿entendés? Ahora, doctor, una cuestión ahí. Independientemente de la cuestión política que se va a dar más tarde o más temprano con el tema de las vacunas, porque me imagino que si son los rusos o los chinos los primeros que llegan a la vacuna, te aseguro que la FDA no le va a reconocer y entonces no sé qué, y va a haber todo un tira y afloja a nivel mundial. Pero salvando esa cuestión política internacional, por llamarlo de una manera, o sea, dentro de lo que es el tema de la medicina, dentro de lo que es el tema de los remedios, ¿cuáles son las dos situaciones que se dan? ¿Va a ser una vacuna para nunca luego enfermarte o va a ser una vacuna para que una vez que estés enfermado, ahí se te aplique y te curas? O sea, ¿cómo funciona eso? Primero tenemos que saber cuál es la vacuna que va a ganar, ¿verdad? Pero viste que hay dos estadios. Uno es si te enfermaste, ¿cómo salir? Y el otro lo es para no enfermarte. Sí. Las vacunas generalmente todas las que se están generando son para prevenir la enfermedad. Okay. Si es para tratamiento, ya generalmente no están vacunas. Esto nosotros le llamamos inmunidad primaria, prevención primaria, perdón, que es la vacuna hace que vos generes anticuerpos, una defensa para cuando tengas el virus, tus anticuerpos están entrenados pueden eliminar el virus sin problema. Que te enfermes con una enfermedad grave, no vas a tener nada grave. Esos son tres escenarios. Esa es la eficacia de una vacuna, que te genere a vos los anticuerpos y pueda evitar la enfermedad o por lo menos las formas graves de la enfermedad. Para eso son, yo creo que todas las vacunas que están ahora, por lo menos en fase 3, son 8, todas apuntan a eso. Ahora, y con relación a la teoría esa de que tenemos luego que contagiarnos todos para generar anticuerpos y una vez que todos tengamos anticuerpos ya no va a hacer falta ni siquiera vacuna, que fue una teoría inclusive a su comienzo más o menos creo que esbozó Bolsonaro y que le dieron con un palo por la cabeza, ¿verdad? Sí, no, y hay países que aplicaron, y países que son muy técnicos y que en nombre de la ciencia hicieron eso, ¿verdad? Ahí como que es tan importante también la cuestión política, ¿verdad? No quiero con esto decir que la ciencia por todo, ¿verdad? No, la ciencia también tiene que sentarse con los políticos y discutir, ¿verdad? Y lo hizo eso, por eso digo, Suecia es el ejemplo de un gobierno muy tecnocrático, en el cual el director de vigilancia está convencido de la inmunidad en España, y aplicaron eso. En Suecia es el único país en Escandinavia que no hizo cuarentena, que sí lo único que hizo fue paró la universidad, pero sí siguieron las clases, los niños, ¿verdad? Recomendaban, sí, otras cosas, pero nada, cerrar nada. Igual se cerró, ¿verdad? Y hoy es el país que tiene más muertos en términos de tasa, ¿verdad? No hablemos en términos, porque tenemos muchas plazas, pero en términos o veces más de lo que tiene Finlandia y lo que tiene ahora. Y el tipo dijo, sí, me equivoqué, ¿verdad? Tenía que haber sido un poco más estricto, ¿verdad? Es el que hay una conversación famosa que se hizo entre él y el director de vigilancia de Finlandia,
y le dice, ¿qué vas a hacer con la escuela? Le dice la secretaria. Y él le dice, mira, chicos, la escuela es mío, ya no, los niños no prácticamente no hacen nada. Y el final le dice, no, pero si vos liberás la escuela, es cierto, los niños, muy poco efecto hay ahí, pero aumenta 10% más la mortalidad de los ancianos. Y el sueco le dice, y sí, pero quizás vale la pena eso para pasar esta tormenta. Y quedó ahí con esa frase. Después el tipo se arrepintió y todo, ¿verdad? Pero bueno, hay que medir también el impacto político de muchas decisiones técnicas, ¿verdad? Yo creo que siempre es necesario sentarse a discutir el impacto social y todo, desde el punto de vista antropológico también, todas las cosas, las medidas que se puede sacar de la ciencia. No, lo que pasa es que yo creo que todos somos, cierto, todos somos profetas del día después, ¿verdad? Con el diario del Sí, día sí, después, ¿verdad? sí. Pero sí, así como va y poniendo en perspectiva con la cantidad de muertos onda país que estamos teniendo y la proporcionalidad, y evidentemente está bastante controlado dentro de todo. El tema nomás es que a veces parece de acuerdo a los intereses se maximiza o se minimiza. Inclusive ni siquiera lo digo que a lo mejor lo hagan de mala intención, simplemente ya es el convencimiento personal de cada uno. Por eso se están dando dos teorías bien polarizadas hoy, no a nivel nacional, ya estoy hablando a nivel Sí, internacional, igual, ¿verdad? sí, totalmente, Bueno, totalmente. entonces para lo que resta del año, entonces, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que nos quedan unas 6 semanas duras, después un descenso ya, pero tampoco es para cantar victoria, tampoco es para empezar a hacer fiestas masivas, pero sí un poco para revisar lo que nos deja esto y desde el sistema de salud estamos hiper concentrados en este problema, ¿verdad? Hay un montón de otros problemas de salud. Tenemos que avanzar en las coberturas de vacunas, no bajaron, nosotros estamos en un riesgo de sanción hace tiempo ya. Y imagínate que los niños no se están vacunando, hay un 30% menos vacunación para lo que es el año. Un montón de personas con cáncer o problemas como HIV, como tuberculosis, que tienen que tener tomar tratamiento por mucho tiempo, no tomaron, no van a consultar por miedo a salir, ¿verdad? Y estos dentro de 6 meses van a explotar, ¿verdad? Van a tener sus complicaciones, pueden internarse, pueden morir también, ¿verdad? Esto es algo que el COVID genera 4 olas de problemas, ¿verdad? Una es la ola del COVID en sí, ¿verdad? Que es la muerte y cómo te llena la terapia y todo eso, la COVID en sí. Después la otra ola es de mortalidad misma, es de todos esos fenómenos de salud que no pueden internarse porque las salas están todas llenas de COVID. Van a tener un infarto, tener un problema de tener esa terapia y no porque están llenos de COVID, ¿verdad? Y eso muere, pues, ¿verdad? Y no les mata el COVID, les mata indirectamente el COVID. Entonces esa es la segunda ola. La tercera ola es todos estos pacientes crónicos que tienen diabetes, que tienen que hacer su control, que tienen problemas cardiovasculares, que tienen que controlarse, y cáncer, y todo lo que son pacientes crónicos, digamos, esto deja de hacer sus controles hace 6 meses que no se hacen más sus controles, y van a explotar dentro de 3 4 meses. Esa es la tercera ola. Y la cuarta ola, indiscutible, todo el tema de salud mental, y ni que hablar de la ola económica, ¿verdad? Estamos entrando en una recesión económica gigantesca a nivel global, y eso impacta en la salud humana, ¿verdad? No, es complejo el tema del futuro inmediato. Ahora, una última pregunta y con eso vamos terminando, ¿verdad? El tema de UTI, ¿cómo está? Terapia intensiva, estamos, yo creo, rondando, no sé si 93, 95% de saturación de cama, ¿verdad? Estamos llegando al límite, pero sí es bastante, eso es algo para hoy, Hugo. Hay 539, 540 camas de terapia, ¿verdad? En el 2019 teníamos 250 por ahí. Entonces se duplicó eso y un poquito más, ¿verdad? Pero ¿cuántos pacientes de COVID están internados en terapia? 110, 113 nomás. ¿Y el resto? Entonces esa duplicación, ¿por qué hay 95%? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Por qué hay 95% de saturación y Ah, más donde de COVID, ¿verdad? Y 260 camas más no hay. Y ahí está la brecha histórica, ¿verdad? Esas 250 teníamos antes, ¿verdad? Y ahora tenemos 540, ¿verdad? sí. O sea, no sé cuánto es. No, no, México, pero no, más o menos 200 y 290. pico de 290 290 camas más. más, ¿verdad? Sí. Poner que 300, bueno, 300 camas más hay, 100 nomás. 100 son, 110 son COVID. Eh, Ya 200, ¿de qué está lleno? Y esa gente, antes, ese sector privado, darse hasta la maceta, 3 generaciones, o las ponían los pasillos del hospital.
O sea, esto es un paradójico, porque de lo que te dije antes, ¿verdad? COVID viene a cerrar las puertas del hospital a las otras enfermedades, ¿verdad? Porque está lleno de COVID. No es el sistema de salud, está ocurriendo al contrario. Se duplicaban las cámaras intensivas, se usa una parte nomás de la hospital y el resto se llenó. Esta necesidad de que nunca, que eso es lo que se morían en las calles y se morían en los pasillos del hospital. Para nosotros los médicos, esto de decidir quién entra a terapia, quién no entra, era el pan de cada día antes. El pan de cada día. Yo me pongo haciendo una terapia que decía así. Ahora, ¿y existe una estadística de eso que me estás diciendo? O sea, tenemos 540 cámaras, los cuales 113 o 115 son COVID. ¿Y el resto cómo se distribuye? Sí. ¿Qué? ¿Ataca al corazón? ¿Enfermedad? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, hay de todo. Y más del 70-80% son enfermedades respiratorias. Los que están en terapia. O sea, ese estamos hablando de cigarrillo y droga. Y sí, está muy vinculado al cigarrillo. Entonces, o son derrames, o son infartos que, por ejemplo, broncoaspiraron, ¿verdad? O sea, que son problemas respiratorios que se generan ya como parte de la atención médica y que sí o sí requieren terapia. Hoy hay 260 personas internadas en terapia relacionadas con algún problema respiratorio en sí, de las cuales 110 son COVID, las otras 120 son otros problemas respiratorios, ¿verdad? Y después hay otro problema también, la terapia se usa mucho para una cirugía grande y el paciente allí está la bátera 48 horas, ¿verdad? De observación, ahí se le tiene quizás también, sigue en coma, sedado, ¿verdad? Para que después la cirugía y después de 48 horas se le sacar. Depende de la complejidad de la cirugía. La terapia sirve mucho también para eso, ¿verdad? Y bueno, excelente, doctor. Te agradezco muchísimo por la entrevista. Y bueno, seguiremos haciendo un seguimiento a esto y yo creo que en general, o sea, es difícil nomás tener una posición lo más ecuánime, sincera y objetiva con esta situación, porque se mezclan muchas emociones y muchas cuestiones, digamos, coyunturales y circunstanciales, más condimentos políticos, más condimentos económicos, lo que sea. Entonces estamos llegando, y en este caso que estamos hablando de una cuestión mundial, y dentro de lo que otra vez el universo de la cuestión mundial, diferentes situaciones que se dan de acuerdo al país en cuestión, ¿verdad? O sea, y sobre todo el desconocimiento, por llamar de una manera. O sea, esto realmente nadie la tenía guardada la receta bajo la manga, ¿verdad? O sea, a todo la agarró de imprevisto, digamos. Pero bueno, o sea, después de esto se va a tener que hacer, me imagino que más tarde o más temprano, ustedes los médicos, lo que sea, van a comenzar, bueno, listo, ¿y qué país hizo la mejor estrategia? ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? Y jugó un papel fundamental la educación, jugó un papel fundamental el sistema de cobertura de salud, jugó un papel fundamental esto, que es un... suena argel decir, pero va a tener que hacer un lindo ejercicio justamente para replantear, fíjate lo que te iba a decir, para replantear todo el sistema de salud luego. Sí, imagínate que varios países están pensando su reforma del sistema de salud. Parece que tienen sistemas de salud mucho mejores que el nuestro, que tenemos que reformar los sistemas de salud. No es óptimo para estas cosas. Imagínate nosotros. Nosotros ya antes de la pandemia veníamos hablando del tema de reforma, ¿verdad? Y yo creo que ahora es indiscutible. Y reformar salud no es solamente reformar salud, ¿verdad? Hay que tener la salud mucho más allá de hospitales y medicamentos y pastillas y médicos, ¿verdad? Salud tiene que ver mucho más que eso. No, claro, ayer justamente, como te dije, estaba tocando el tema de educación. O sea, el tema de la educación no va a Sí, ser igual antes del COVID y después del COVID. Y no debería luego ser igual, ¿verdad? Yo creo que hay que sí, aprovechar mucho el tema tecnológico y compañía, ¿verdad? sí, Pero también, a posteriori de todo esto, el mismo sistema de salud se tiene que replantear. Che, ¿sirve o no sirve? ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto a nivel mundial? ¿O cuáles son las opciones? Porque seguro que cada país va a tener su receta mágica, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, como no hay libreto, cada uno va a decir que el suyo es mejor, ¿verdad? Y sí, solamente el tiempo, ¿verdad? Y tratar de ser lo más difícil que es ser lo más objetivo. Eh, no tener sesgo, ¿verdad? Imagínate que a mí me preguntaba a mí que yo pienso, ¿verdad? De lo que yo hice, más o menos, no puedo, pues yo soy parte, ¿verdad? ¿De lo que hiciste qué? No, y yo como te voy a evaluar yo la medida de la pandemia, ¿verdad? ¿No? Ah. Tengo muchos sesgos, pues, ¿verdad?
Sí me encantaría tener una meta y estar en lo más posible. Lo más posible es difícil. Y ¿verdad? El tiempo también nos ayuda. Muchas cosas, como decir, con el diario es fácil opinar. Pero bueno, el tiempo, lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, yo creo que el 2020 va a ser un año mucho más evaluado lo que hicieron. ¿Verdad? Nosotros tenemos que Ahora, y un último tema para despedirnos, ¿verdad? De hecho, cuando pasa un poco más este tema, inclusive me gustaría hablar del tema político contigo, ¿verdad? Porque por ahí es lo que suelo ver que te suelen pegar, ¿verdad? O sea, sí, sí, claro, David. ¿eh? ¿Sueles ver eso, De verdad? comunista pero recibo cheque de VA también. No, no, pero está bueno, yo creo, se viralizó tus ideas, que esto y lo otro, pero está bien, o sea, pues todos somos al final, todos somos seres humanos políticos, ¿verdad? Entonces, Sí, pero es lindo encararte desde ese punto de vista. Ahora no digo porque estás con otras cuestiones, pero sí, sí sería bueno replantear eso. Cuando yo veo que te pegan, yo prefiero que te peguen por cuestiones de salud, ¿verdad? Pero veo que te pegan a veces por cuestiones de ideas políticas, y digo, me pegan rato, o sea, acá ya estamos yendo para otro lado, ¿verdad? Pues yo quisiera que te peguen hoy por temas de salud, no por un tema político, pero sí me interesa, digamos, desarrollar más tarde o más temprano también ese aspecto, ese tema en particular, ¿verdad? sí, como ciudadano político, como dijiste. Exactamente. Y bueno, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Dale, Hugo, un abrazo. Abrazo, chao. Bueno, así estuvimos con el doctor Guillermo Sequera. La verdad que es un tema muy difícil, digamos. O sea, estamos hablando de una cuestión netamente técnica. No toqué temas políticos porque no corresponde. No toqué temas de las licitaciones porque no le corresponde. Acá es simplemente evaluar un tema técnico que tiene que ver con un tema de salud, con un tema de salud a nivel nacional, con un tema de salud a nivel regional y con un tema de salud a nivel mundial, que tiene que ver específicamente con una cuestión que le afecta a todos los países, que es una pandemia. eh, Como, no sé, hacía décadas o centenios que no se daba de repente. Entonces, acá nomás es evaluar todo con la mayor objetividad posible y desde el punto de vista salud y numérico con relación a salud, ¿verdad? Y los números están, ya, yo sé, suena medio argel y suena medio frío de repente plantear las vidas humanas en cuestión simplemente de números. Pero bueno, o sea, la realidad es esta, ¿verdad? Yo no quiero entrar en ninguno de los dos extremos de polarización que se están dando, no solamente en el país, sino a nivel mundial, a nivel internacional, que es el tema, desde el extremismo del tema del cuco del COVID y la pandemia, hasta el extremismo de que luego toda una conspiración mundial y no sé qué cuánto, ¿verdad? Resulta que si yo evalúo fríamente los números, y sobre 30.000 muertes año que tiene más o menos luego el país, hasta ahora estamos llevando 500 en COVID. Eso es un hecho objetivo. Cada uno después puede sacar su opinión, esto lo otro. Analicemos números, olvidémonos que son vidas humanas porque no estoy encarando ese punto de vista, estoy simplemente aplicando una estadística a una realidad y un hecho objetivo, y discúlpenme si soy frío, ¿verdad? Pero imagínense que no sé, cuadrupliquemos esto, vayamos a 2.000 o a 3.000 muertos por el tema del... Estamos hablando del 10% de lo que normalmente siempre estamos teniendo como muertos a nivel país en forma anual. Entonces, es un punto también para tenerlo en cuenta. Yo sé que suena argel hablar de esto, pero en algún momento se tiene que tocar fríamente el tema de salud, el tema de las vidas humanas y el tema de las muertes. Así como fríamente hay que tocar, ¿verdad? Y de hecho, y no es simplemente para tirar más leña al fuego, pero es una realidad que ya varias veces, inclusive la asociación de los médicos, la sociedad de enfermedades respiratorias, algo así, creo que ya se despidieron al respecto. O sea, una de las principales causas de muerte en el país sigue siendo el tema de lo que tiene que ver con el consumo de cigarrillos. Esa es una realidad. Bueno, esa es una realidad. Punto. Guste o no guste, sin entrar en cuestiones de que tienen que pagar más impuestos las tabacaleras, etcétera, todo lo que vos quieras. No vamos a politizar hoy eso, pero hay que exponer solamente en proporcionalidad y número. Y de hecho le agrego otra variable que también para mí es
significativo e importante y que tiene que ver con las muertes por accidentes de tránsito, específicamente en lo que tiene que ver con el tema de los motoqueiros. O sea, para mí esas son dos epidemias que tiene el país. Y eso en algún momento, con mucha frialdad, con mucha objetividad, y aunque duela, hay que replantear. En algún momento yo recuerdo, para que no digan que voy a tocar el tema de cigarrillo, que ya se tocó varias veces, yo sí creo que tiene que haber un aumento en el impuesto del tabaco, porque si está generando un costo altísimo en el tema del servicio público de salud, y si se tiene normalmente que compensar de alguna manera, que es lo que todos los países serios hacen. Por eso en otros países el tema del tabaco, del impuesto al tabaco, tiene dos razones de ser. Uno es para inhibir su propagación de que todo el mundo comience a fumar. Y dos, realmente para hacerse de ingresos, justamente para compensar lo que deciden fumar y que después de todos modos van al sistema de salud por una cuestión de cáncer, lo que sea, y que llevan millones y millones de dólares en gasto público. Entonces, ¿de dónde sacan? Sacan de otra vez de las tabacaleras. Esa es con relación al tema de cigarrillo. Y el otro tema que también tiene que ver con eso está el tema de los accidentes de tránsito, el tema de los motoqueiros. Y ahí también existe una responsabilidad de estas fábricas o de estas ensambladoras. Inclusive en su momento, cuando se habló del tema del seguro obligatorio de responsabilidad civil que se tiene que tener, yo sé que evidentemente todas estas fábricas de motos son los primeros que hicieron lobby, en el Congreso para que no se apruebe. Y tiene que aprobarse porque hoy realmente la cantidad de muertos por accidentes de tránsito, en lo cual la mayoría son motoqueiros, resulta que implica mucho gasto en servicios públicos de salud del Estado, o sea, de todos los paraguayos. ¿Y cómo vamos a compensar eso? Y bueno, tiene que haber un seguro, viejo. Tiene que haber un seguro de responsabilidad civil. Y realmente, de alguna u otra manera, se tiene que tomar en serio este tema de los motoqueiros. O sea, tanto desde el punto de vista de educación, tanto desde el punto de vista de lo que dan registro y regalan nomás así, tanto desde el punto de vista de las policías municipales, tanto desde el punto de vista de la patrulla caminera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué manejan como animales los motoqueiros? No digo todos, pero lastimosamente hay que decir que son la mayoría. Entonces, ¿por qué manejan como animales? Porque saben perfectamente, hoy, con el achinyaranguismo de nuestra justicia, la victimización de nuestra justicia, saben perfectamente que si chocan con un auto, el 98% lleva la de perder el auto. Creo que hay unos cuantos casos aislados simplemente porque en ese momento o había una filmación o porque había una cámara ahí y se veía que efectivamente las motos eran las que causaban el percance, más o menos ahí seleccionaba, pero de todos modos no le salvaban de la imputación al conductor de un automóvil. Esa nomás es la realidad. Entonces, pero no entremos en ese tema. Simplemente acá hay una cuestión que se tiene que evaluar más tarde o más temprano. ¿De dónde tiene que sacarse el fondeo del sistema público de salud para atender las dos principales causas de muerte hoy en el país, que son lo que es producido por el tabaquismo y lo que es producido por los accidentes de tránsito, principalmente de motos? Y se tiene que sacar de la gente que se dedica a ese rubro, porque la gente que se dedica a ese rubro está lucrando y están ganando muchísima plata. Pero no es un discurso socialista el que estoy diciendo, simplemente que tienen que hacerse responsables de las consecuencias que su producto o de su rubro genera en la ciudadanía y en el bolsillo del resto de los ciudadanos, porque el resto de los ciudadanos tenemos que estar pagando a ese accidentado de moto, tenemos que estar pagando a ese tipo que tiene cáncer de pulmón por fumar toda su vida. ¿Y por qué tenemos que estar pagando nosotros? Si fue una decisión de cada uno. Y también tiene que haber una responsabilidad social de estas empresas que se dedican a eso. Pueden seguir dedicándose, nadie le dice que no se dediquen, pero tienen que asumir las responsabilidades de las consecuencias de su rubro. Así nomás de sencillo es. Porque si no, resulta que se genera un cuco, se establece un mito urbano de algo que no corresponde. O sea,
Ese es un punto que tarde o temprano tenemos que ir desarrollando un poco para ir haciendo políticas públicas con objetividad, con imparcialidad, con ecuanimidad y con justicia. Bueno, se nos fue el tiempo. Son las 18 horas 20 minutos exactamente en este momento. Y bueno, ya saben que pueden ver en diferido nuestro programa a través de Facebook, YouTube, Twitter y a través de nuestro canal hugoportillo.com. Nosotros regresamos el lunes a las 17 horas. Buen fin de semana.